Costa Rica necesita urgentemente energía de bajo costo ya. No mañana ni pasado mañana, ya. Y ese es el tema que vamos a conversar con el experto en materia de energía, el ingeniero Ricardo Trujillo. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Otto. Un placer estar de vuelta contigo aquí, sobre todo en este hotel, en el Palma Real, porque hace 20 años aquí iniciamos la lucha por introducir la fibra óptica al ICE. Ah, de vos. 20 años. Y ahora la noticia es, no bajemos tarifas, dicen los sindicatos, porque nos lleva a la ruina. Pero si ya todo el mundo usa la fibra óptica. Así es. El mundo la ha usado por décadas. Pero aquí cuesta. Todo cuesta, Otto, así que te entiendo. Ok. Te entiendo y quería mencionarte algo. A ver. Lo de las licencias. Hace 50 años visité yo los Estados Unidos por primera vez y las licencias se las otorgaban a los estudiantes al salir de secundaria. Todos llevaban cursos de manejo porque todos estaban en el siglo XX, la era del automotor, no de las carretas. Entonces todos salen con su licencia. Aquí no podemos eso. No podemos dar clases de manejo en secundaria porque se sale del currículum. Bueno, pero eso nos va a llevar algún día y ojalá que lo entiendan los futuros gobernantes. Listo, entremos entonces en materia. Ricardo, dime. Bajar el costo de la energía ya, o sea, no para mañana ni para pasado mañana. Antes de entrar a eso, quisiera que me hicieras un comentario, porque yo te pasé a vos la información del ingeniero Roldán sobre el tema de hidrógeno verde, porque veo que hubo un editorial de La Nación sobre el tema, hubo algunas páginas en los periódicos, en medios digitales, muy entusiasmados con una posible inversión de, no sé, un poco más de $3,000 millones de una empresa australiana que dice, pucha, por la imagen que tiene Costa Rica en descarbonización, no sé qué cosas más, y energías renovables, estamos considerando hacer una inversión en Costa Rica, $3,000 millones para producir X producto, que le llaman hidrógeno verde. Y nos hemos acercado al ICE y a Recope para firmar algunos convenios o memorándum de entendimiento y algunos acuerdos preliminares. Estamos haciendo los estudios y entonces alguna gente ya empezó a tirar las campanas al vuelo y dice, bueno, aquí se va a generar un montón de puestos de trabajo, una inversión extranjera directa del carajo y acá nosotros vamos a demostrarle al mundo que sí se puede. Entonces, yo cuando leo esto del ingeniero Roldán, te lo pasé a vos que sos el experto en esa materia, y me dijiste, no, el ingeniero Roldán tiene toda la razón. Entonces, tal vez, muy rápidamente, para explicarle a nuestra audiencia, ¿qué es hidrógeno verde? Y luego, si le ves, ¿cómo ves esa inversión, supuesta inversión, o esa propuesta de inversión de los australianos? Lo primero que yo pensé cuando leí la noticia fue, ¿de dónde salió esta empresa australiana? Si Australia tiene más sol que nosotros, ¿por qué quiere venir a usar el agua y el sol nuestro? ¿Y a dónde lo van a exportar? Muchas preguntas surgen de inmediato y dice, ¿o habrán venido a ayudar a la campaña de don José María Figueres? Porque estamos en campaña política y $3,600 millones es más de lo que valen las plantas eléctricas del ICE. Entonces también me puse a pensar, vendrán a ofrecerle al ICE comprar todas sus plantas de generación eléctrica para usar el agua lluvia nuestra y crear hidrógeno verde. No cabía en los que somos expertos en energía, ¿por qué Costa Rica se va a volver una potencia mundial con su agua y con su electricidad verde? Cuando Canadá, al otro lado de la frontera gringa, tiene más agua y más energía barata que nosotros y puede canalizar el hidrógeno por tuberías a los centros industriales de los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué han venido esta gente? Yo creo que hay que tomar esto muy en serio, porque la cuestión energética en Costa Rica es un rubro que representa del 3 al 5% del PIB. Es un insumo que nos toca a todos la billetera, todos los días. Compramos gasolina, compramos propano, compramos electricidad, nos subimos al bus, pagamos el transporte. Entonces, el tema no se está tocando con seriedad. Creo que
Costa Rica está evitando la posibilidad de discusión. Entonces, por ejemplo, la universidad podría jugar un rol importantísimo. Ya desde la Universidad de Costa Rica sabemos desde hace más de una década, porque así se han manifestado, que el hidrógeno verde no es combustible, es un medio para almacenar energía eléctrica, que es terriblemente ineficiente. Y se lo han dicho a Franklin Chan infinidad de veces, se lo han dicho en la cara. Pero el país sigue creyendo que el hidrógeno verde es el futuro. Nadie, ni Elon Musk, lo ha tomado en serio. ¿Por qué? Porque para que el hidrógeno genere fuerza, para que el hidrógeno mueva carros, hay que generar primero electricidad. Así es. Entonces, ¿para qué usar electricidad, generar hidrógeno, para luego generar electricidad? Ajá. Entonces se vuelve ridículamente ineficiente. Pero eso lo ha demostrado la escuela de química, lo han demostrado. Usted va a internet y lee los estudios y se da cuenta que eso no es necesariamente el futuro inmediato, es un futuro a largo plazo. Cuando haya suficiente producción eléctrica en el mundo y sea necesario almacenarla en algún medio para luego usarla en la noche o después. Pero por ahorita hay faltante de energía. Ningún pueblo en el planeta tiene suficiente energía para el día, para la noche. Entonces, don José María nos ha llevado a un futuro del año 2050 o 2100 y lo que necesitamos son soluciones ya, de inmediato. Sí, ahí vamos entonces, Ricardo. El tema de fondo, y ese fue el título que escogí, de esa conversación que tuve preliminar con vos, de que estamos a poquito, a 2 meses de que cambiemos de gobierno, 2 meses y una semana de que haya un cambio en la dirección del Poder Ejecutivo. Ya tenemos una nueva integración de la Asamblea Legislativa, ya algunas bancadas legislativas dicen el ambiente para hablar de apertura del mercado eléctrico es más amigable en esta nueva Asamblea Legislativa. Y también vos me dijiste, esto no es para mañana, pasado mañana, es ya. O sea, hoy Costa Rica está perdiendo oportunidades porque el precio de la electricidad es muy caro. Hay empresas que son intensivas en el uso de la energía y tienen ofertas de otros lugares más baratas. En el plan de expansión eléctrica del ICE no vemos prácticamente nada solar, no vemos, hay un poquito solar y no vemos nada de gas natural, por supuesto, está fuera del mapa y vemos lo que está pasando ahora en el mundo con el tema del gas natural y entonces acá es cómo lograr ya, en el corto plazo, bajar el precio de la energía. Cómo no, hay maneras rápidas de hacerlo. A ver. Pero eso tiene que ser, es cuestión de política nacional. Primero, levantar la moratoria que existe sobre la exploración del subsuelo. Ajá. Tenemos gas natural, el gas natural lo podemos usar para propano en vez del propano. Ajá. Gas natural lo están usando en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en todos lados. Es hasta gratis para los hogares de escasos recursos en Argentina. Si usted se declara como en el Lima, mire, yo tengo dinero para cocinar, el Estado le provee el gas natural para que usted cocine. Aquí no, aquí tenemos que, la señora que está cocinando su almuerzo, si se queda sin el dinero para comprar y se le acaba el gas natural, el propano se jodió, sí. No cocinó ese día. Entonces, la primera medida es permitir que vengan empresas que tienen tecnología a explorar y buscar ese gas natural que nos va a servir primero para cocinar y después para la industria y por qué no para los automotores actuales. En vez de usar propano, en los carros se puede usar gas natural. Segundo, que es importantísimo, es abrir el mercado de la destilación de alcohol, Otto. Si el alcohol se consume como la gasolina, se le echa al tanque de gasolina etanol, que no es más que alcohol puro, y se consume igual que la gasolina.
Si usted abre el mercado del etanol, de la destilación en el país, mañana hay 1000 destiladoras en todo el país produciendo su etanol para echarle a los carros. Y eso baja un poco el consumo y la importación de la gasolina. Pero aquí se les ocurre todo que el Estado lo tiene que resolver vía impuestos. Sí, le voy a bajar el impuesto, no, se lo voy a dejar congelado. Eso no resuelve el problema de larga data. Nosotros tenemos que sustituir la gasolina importada, la gasolina que Recope compra todos los días a Valero, la refinadora de Houston, que es una transnacional gringa y casi monopólica, y lo trae al país y lo distribuye al resto del país. El país tiene que dejar de importar esos 2.000 millones de dólares al año que van a ser 3.000 si sigue subiendo el costo de la gasolina. ¿Por qué hay que sustituirla? Por destilados etílicos producidos en el país, en parte, por gas natural y por electricidad. Ajá. Este gobierno ha hablado de descarbonización desde hace 3 años y dice que ya cumplió la meta. Es más, acaba de pasar un artículo ahí, Ojo al Clima, que se inserta en un periódico, donde dice que ya se van contentos porque cumplieron el 70% de las metas de la descarbonización para este 3 años. ¿Y qué hicieron? Hacen ahí una serie de malabares, van a pedir plata por allá, se la dejan y crean unos bosques, y entonces ya cumplieron. Ese es un engaño que le han hecho al país y se han mofado del país. Primero, el exministro usó la plataforma de la descarbonización para ir a buscar un empleo de $25,000 al mes. Y después la subministra también acaba de renunciar y se fue a otro empleo de esos, bien pagado. De esos internacionales. Y dejaron al señor presidente, es el tercero, es el que va a ir a buscar el último empleo. Es cierto, han usado al país como trampolín ecológico y como trampolín descarbonizador ante el mundo y no han hecho nada aquí. Estamos peor que antes, porque hoy estamos comprando gasolina a 800 colones el litro y va para 1.000 y no hacemos nada. De manera que esto es una cuestión de apertura de mercados, Otto. La forma de resolverlo es apertura de mercados, de producción que están en manos del Estado. La destilación de alcohol, la electricidad y en general la prospección de hidrocarburos y sus derivados y también el gas, porque hay gas natural que no necesariamente está asociado a petróleo. Es que el gas natural no es un destilado del petróleo. Esa es la gran equivocación. Sí. El propano sí. El propano sale de calentar el petróleo por una chimenea y sale propano. Pero el gas natural es una burbuja tú y yo al morirnos en un ataúd con llave generamos gas natural. En eso se descompone la materia orgánica sin oxígeno. Es decir, en un ataúd cerrado se descompone todo el carbono que tenemos y se vuelve gas natural, CH4. Toda la materia, imagínate tú que no es casualidad que a la salida de las bocanas de todos los ríos fluviales del mundo están los grandes depósitos de gas natural y petróleo. Así es. A la salida del Orinoco, a la salida del Amazonas, a la salida del Mackenzie, a la salida del Mississippi, a la salida del Níger. Ajá. O sea, ahí se llevó, ese río llevó toda la vegetación, la revolvió y se quedó bajo tierra. Ahí se volvió primero gas natural y después petróleo. Ajá. Eso lo saben los geólogos. Por eso el Colegio de Geólogos aquí exige que nos dejemos de tapaderas mentales y vayamos a explorar a la salida del Tárcoles, a la salida de Sierpe. Del Sierpe, Ajá. a la salida allá del río colindante con Nicaragua, el San Juan. San Juan, sí. Porque ahí están los depósitos bajo tierra, los depósitos de gas natural y a lo mejor de petróleo más profundos. Ajá. Entonces, ¿por qué nos negamos a aprovechar esos recursos y seguir importando, gastando en las divisas y los dólares que cuesta traer al país? Yo sinceramente no lo entiendo. Pero esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Llegará el momento en que la población, al ver que está pagando el litro a 1.200 colones,
lo va a entender. Ahí hubo un comentario de unas personas que leí hace un rato que hablaba de lo que el ICE le paga a los generadores privados y que eso es lo que tiene quebrado al ICE, no sé qué cosas más, y mencionan a Figueres como uno de esos beneficiarios, etcétera. Y ese es uno de los temas que uno ha escuchado siempre de los detractores de un sistema de apertura del mercado eléctrico. Cuando yo he hablado sobre el tema, yo he sido promotor de la apertura del mercado eléctrico. Más, de hecho, dejé presentado un proyecto de ley cuando fui diputado y ahorita estoy, presentándoselo a las diferentes bancadas legislativas electas. Lo estoy haciendo con la bancada del Partido Progreso Social Democrático, con la bancada del Partido Liberal Progresista. Se lo voy a enviar también a la bancada del Partido Liberación Nacional y a la bancada de Nueva República, y también se lo voy a mandar a la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, para que lo valoren, que es básicamente abrir el mercado eléctrico sacando lo que es el despacho del control del ICE, para que se haga una especie de subasta diaria, se haga un despacho económico. Ya el ICE no va a estar obligado a comprar electricidad a nadie, pero todas estas plantas que están cerrando podrán volver a generar y a venderle al mercado, y también abrir las posibilidades de colocar la producción eléctrica fuera del país a través del CIEPAC, a través del Sistema de Interconexión Eléctrico, pero una especie de una subasta diaria, y ahí entran todas las fuentes. No. Ese mito de que Figueres está involucrado y que todavía es dueño de plantas, es una ridiculez, Otto. José María no es tan tonto. Para meterse usted en un negocio eléctrico, tiene que meter 50 millones de dólares y recobrarlos a 25 o 30 años plazo. Eso no es para un tico, eso es para empresas grandes en el mundo, especialistas, que se conforman con una utilidad del 5 al 6% anual de rédito. Uh-huh. Los ticos no somos así. Si vamos a meter $1 millón, lo queremos mañana de vuelta con el 100%. Uh-huh. O con el 10% porque paga Hacienda, ¿verdad? Uh-huh. Los ticos son más vivos que lo que cree el vulgo. Uh-huh. José María no va a haber metido tanta plata. Él consiguió la concesión de 2, 3 plantitas mientras fue presidente y las vendió. Sí, hace muchos las años. Vendió hace mucho tiempo. Sí. Los dueños de las empresas eléctricas en este momento son los bancos. El dueño del ICE es el Banco Centroamericano. Dejémonos de carajadas, es que los mitos son estupideces. Los dueños de Costa Rica, ¿quiénes son, Otto, en este momento? Los dueños de la deuda pública, de los 36 billones de colones. Sí. Ellos son los dueños de Costa Rica. Entonces, la imaginación popular se quedó en el pasado, de la época de las oligarquías, de las burguesías y de los proletariados. No. ¿Quién maneja la política en este momento en Costa Rica? Los que poseedores de la deuda pública están preocupadísimos de que el Estado se hunda y no pague esa plata. Entonces han escogido nada menos que al señor Chávez. Él es capaz de realizar un convenio con el Fondo Monetario, que es el último salvavidas que tiene Costa Rica. Si no lo hacemos, vea lo que pasa en Argentina. Se fue Macri, pero al rato llega otra vez Fondo Monetario, porque es lo único que salva. Cuando hay una economía hundida en el mundo, para eso se fundó el Fondo Monetario, para evitar que esa economía colapse las circundantes. Entonces, Costa Rica está en ese boy, no solo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Todos necesitan del fondo. El fondo es el último auxilio. Si no se hace un convenio con el fondo, con las condiciones que ellos pidan para recobrar su plata, la economía se hunde. Aquí viene el tema, está mencionando el fondo y las condiciones del fondo. Los gobernantes a veces son muy mañosos y entonces utilizan al Fondo Monetario Internacional como el coco, como el que me lo está exigiendo. Entonces llegan y le dicen al fondo: tenemos un desequilibrio en las finanzas públicas, ¿verdad? El fondo lo tiene monitoreado. Y entonces le dice el gobierno, el menú de opciones para resolver este tema del desequilibrio en las finanzas públicas, del menú de opciones, nosotros de entrada nomás vamos a descartar un montón. O sea, no vamos a vender activos, no vamos a explotar recursos naturales, no vamos a cerrar instituciones,
no vamos a despedir a nadie. Entonces, el fondo, ¿de qué es lo que puedo hacer? Y el fondo va a decir, subo impuestos. En un escenario como ese, entonces se puede decir, esa ecuación usted tiene que ver de qué manera sube impuestos y renegocie las deudas. Y por ahí venía entonces el tema de la recomendación del fondo, era para este prestamito de los 1.800 millones de dólares, o sea, es el prestamito pequeñito, ¿verdad? Que eso es tampoco es una gota en el mar, ¿verdad? Porque eran además desembolsos de 600 millones, 600 millones de dólares, eso era una gota. Esa es una probeta que el fondo pone. Vamos a ver si el país está dispuesto a más sacrificios. Y porque yo creo, y eso es algo que el jueves entrante vamos a tocar con Daniel Suchar, tiene que ver con la diferencia entre los diferentes candidatos presidenciales en relación con esos temas. Tenemos un desequilibrio en las finanzas públicas. ¿Cómo lo van a resolver los candidatos? ¿Qué han dicho los candidatos? O sea, ¿qué hay escrito en su plan de gobierno? ¿Qué han dicho ellos en entrevistas en relación con estos temas? Porque ahorita estabas hablando de que necesitamos bajar el precio, el costo de la electricidad y la energía ya, no es mañana, pasado mañana. ¿Cuál es la propuesta de los candidatos sobre ese tema? ¿Están de acuerdo en abrir todos los mercados, el mercado de la fabricación de alcohol, de los destilados? ¿Están dispuestos a abrir el mercado, abrirse a la exploración y eventual explotación del gas natural? ¿Están de acuerdo en abrir el mercado eléctrico, que son, digamos, las tres que mencionaste? Y sacar al recope de las locuras de meterlo ahí en hidrógeno y energías renovables y cosas de esas, como están queriendo hacer. Es más, están pensando en cambiarle el nombre al recope para que el recope también, casi que en forma monopólica, se meta en estas otras actividades que tienen que ver con el hidrógeno y tienen que ver con biocombustibles, etc. Te voy a poner un caso. Vos sos porteño y lo conoces perfectamente bien. En caso de apertura del mercado eléctrico, Punta Arenas sería la primera ciudad que diría, yo no quiero más Alice, voy a asumir la distribución eléctrica en el puerto y voy a poner a todos mis ciudadanos, a todos mis habitantes a generar electricidad con el sol radiante que tenemos. Pero sí, esa es la manera de hacerlos a todos socios de la cooperativa que sería la distribución eléctrica en el puerto. Y en la noche voy a ver a quién se la compro barata. Ajá. Pero en el día voy a dejar que todo el mundo la produzca al mejor precio que pueda. Eso es visualizar el modelo energético actual. ¿Ya? Que cada uno ayude a producir un poquito y si le sobra, pues se la vende al vecino que es más pobre, pero a mejor precio que como se la vende el ICE actualmente. Ajá. ¿Ya? Y entonces, eso es apertura. Lo puede hacer Punta Arenas, lo puede hacer Limón, lo va a hacer Quepos, Nicoya. lo va a hacer Nicoya, pero si están, Nicoya es la zona del mundo donde de los mejor energía solar se recibe. En Nicoya. En Nicoya, sí, en la cuenca del Tempisque. En la zona de Bahía Salinas, hacia el mar, a 50 millas adentro, se encuentra el reservorio de vientos alisios más grandes de todo el Caribe. Caribe. De todo el Caribe. Ahí los vientos soplan y se pueden poner eólicas enormes para generar toda la energía de Centroamérica. Lo sabe el ICE, lo saben los organismos internacionales, pero claro, son inversiones inmensas. Una torre de esas vale 10, 20 millones de dólares. Pero las tiene Dinamarca, las tienen los ingleses, los escoceses. Nosotros no tenemos los recursos para ir a montar 2, 3 torres de esas, pero sí tenemos podríamos en una apertura permitirle a consorcios internacionales que vengan, pongan sus torres y que nos vendan la energía. Claro. Lo que nos interesa no es la propiedad de quién es el dueño de la torre, lo que nos interesa es el producto que fabrican, que es la energía. ¿Acaso nos enoja que sea la Boeing o el Airbus la dueña de todos los aviones que llegan a Costa Rica todos los días? Ajá. No, nos enoja que sean ellos los dueños. No, mientras nos saquen y nos traigan a Costa Rica, nosotros disfrutamos de la tecnología que ha creado. Nosotros no somos dueños de esos aviones, ni la empresa que nos transporta son dueños. Ellos son alquilan los aviones, son consorcios mucho más grandes. Entonces, ¿qué nos importa quién sea el dueño de la represa, de la eólica? Mientras produzca a bajo precio, eso es lo que le interesa a la economía. Entonces,
En este momento todos estaríamos produciendo electricidad solar en el orden de los 20 colones kilovatio hora, Otto, con solar. No a los 100 que le pagamos al ICE, a 20 colones. Una quinta parte de lo que Una pagamos. quinta parte. Y el público se resiste a creerlo. Ajá. El público se resiste a creerlo. ¿Sabe por qué? Porque llegó el carajo del ICE y le dijo, yo te voy a desconectar el servicio si te pegas con paneles solares. Ya se volvieron chantajeadores, matonismo sindical. Eso no es para Costa Sí, Rica. uno de los temores que tienen las compañías de distribución de electricidad, y el ICE siendo también compañía de distribución de electricidad, pero también siendo la principal generadora, el temor de ellos es que se les baje la facturación, ¿ya? Entonces, y que al bajarse de la facturación no puedan tener los ingresos para pagar sus deudas, para pagar a su frondosa burocracia. A su frondosa burocracia, ¿verdad? Sí. Entonces ellos van a boicotear cualquier intento en esa dirección. Inclusive, yo conozco también, hay gente que logra, vamos, darle electricidad a condominios enteros, sociedades enteras a través de la explotación de geotermia de baja entalpía. O sea, no tienen que hacer esas mega perforaciones, perforaciones no. a llegar a 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros para abajo, sino que relativamente bajo logran sacar la zona de fortuna. Por ejemplo, se podría hacer algo con geotermia baja entalpía que podría generar también ahí una electricidad interesante, que es una energía de base, etcétera. Hay muchas posibilidades que abre un mercado abierto. Un mercado abierto es increíble. Sí. Volvamos al caso de Punta Arenas. Sí. Yo recibo en el puerto un barco con gasolina. Lo bajo y lo vendo. Yo no tengo que pagar transporte por todo el país. Ajá. Entonces, ese costo del transporte, que es 20%, ya es un ahorro para el usuario de Punta Arenas. Sí. ¿Qué pasaría si se abre ese mercado? Todos iríamos a echar gasolina a Punta Arenas el fin de semana porque es más barata allá. Claro. O a Limón. Ajá. Hay un caso muy especial que yo viví, el de Andorra. Ajá. Andorra, pueblito en las montañas entre Francia y España, Ajá. pero tiene la gasolina más barata de toda Europa. ¿Y cómo eso? Bueno, de eso vive. Ajá, claro. El Principado vive de vender gasolina, llegan los franceses, llegan los barzas, llenan gasolina, compran tonteritas, pasan el fin de semana y se van. Ajá. Con la gasolina del carro para toda la semana. Se ahorraron 100 euros. Ajá. Eso es factible en Costa Rica. Que se rompió el modelo solidario de Recope. Sí, bueno, que los del norte vayan a Nicaragua a echar gasolina más barato y los del sur vayan a Panamá. Sí. Que cada barco aguante su vela. Sí. Es la verdad. Esos modelos, hablar de solidaridad en modelos nacional, todo ha sido un engaño. Cada ciudad en este país debería tener la potestad de buscar sus recursos energéticos. Y el puerto los tiene. El puerto Punta Arenas los tiene. Tiene sol, tiene los muelles cerca. Y a lo mejor hasta algún día pueden aprovechar las mareas, yo no sé. Ajá. Si esa es la tendencia. Y tienen vegetación de sobra para quemar biocombustibles o para hacer biocombustibles. Abramos ese mercado y nos daríamos cuenta que la ingeniosidad del país es enorme. Ya no estaríamos sometidos a ese estado dominante que ni la basura quiere procesar, por Dios, Otto. Ni la basura quiere procesar. Ya. Sí, esto en otros países. Suecia importando basura para producir la electricidad de la basura. O sea, hemos llegado a un nivel en donde ya no podemos permitir que el Estado nos domine. Tenemos que liberarnos de esas ataduras, de los monopolios que tiene el Estado sobre nosotros, para buscar soluciones de más bajo costo. Pero la sociedad... Hay un buen comienzo, te lo voy a explicar. El uberismo. El uberismo le ha demostrado a la sociedad costarricense que ya no hay vuelta atrás para ser empleados. Puede ser dueño de su mismo medio de locomoción y de su empresita. Hay 30,000 personas en vehículo y en moto hay 50,000. 50,000 con las diferentes plataformas, no solo Uber, ¿verdad? Están todas Pero las ya plataformas entendieron de mensajería. que sin arriesgar
la inversión inicial no produce. Entonces, ¿qué significa el eurismo? Tengo que firmar un documentito donde me comprometo a pagar la moto aunque sea 10 veces el costo. Ajá. Se la dan financiada, pero a un precio exorbitante. Pero si no lo hago, no tengo moto. Y si no tengo moto, no me desplazo. Sí. Entonces, quien ha sido Uber no vuelve a pensar en ser empleado de nadie. Él vende sus servicios como a destajo, como empresario, como pequeño empresario. Sí, sí, sí. Son Eso es pequeños un buen empresarios. comienzo. Sí, sí. Costa Rica ya se está alejando de aquel modelo de yo voy a ir a trabajar al Estado porque el Estado me va a jubilar con pensiones de millones. Ya eso no existe, ya no se permite. No lo debemos de permitir más. Así es. Entonces, que la sociedad se organice en pequeñas soviets. Son comunidades productivas. Si el concepto de soviet no es para hacer comunismo, era para hacer producción. Pero se fue formando con la época, ¿verdad? Los israelitas lo usan como kibbutz. Aquí son cooperativas. Entonces, cada unidad de producción se las ingenia para producir al menor costo. Y la energía sigue siendo un insumo de altísima importancia. El país tiene que generar su propia energía, tiene que buscar sus propios medios energéticos ya. Ojalá que a 2 meses plazo, con la nueva presidencia, podamos tener esa alternativa. Primero, de levantar la moratoria que inició doña Laura Chinchilla, cuando los sindicatos, cuando Albino Vargas le dijo, si usted sigue con las aperturas de don Oscar Arias, nos vamos a la calle y le hacemos la vida imposible. Y la señora les tuvo miedo. Así es. Es más, le entregó en bandeja de plata el gobierno al PAC. Por esos temores. No. Yo creo que ya Costa Rica entendió que hay que dejar eso en el pasado, abrir mercados, comenzar otro ciclo de producción lo antes posible. Bueno, No sé qué muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación. Esta entrevista se la vamos a pasar, vamos a editarle, se la vamos a pasar a los dirigentes de los diferentes partidos políticos, especialmente en este caso a Rodrigo Chávez y a José María Figueres y sus equipos de trabajo, con el propósito, pásamela acá, pásamela. Estoy ahí con esta tos que me está jodiendo. Le decía que se vamos a pasar a los equipos de trabajo de Rodrigo Chávez y de José María Figueres, también a las bancadas legislativas en la Asamblea Legislativa, porque definitivamente esto hay que trabajarlo en un corto plazo. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de seguir pateando la bola como lo estamos haciendo. Una conversación que tuve con Pilar Cisneros hace poco, yo le decía a ella de que cuando comentamos algo del ICE, la agenda, yo le decía, es que está el proyecto de apertura del mercado energético, está el tema de la apertura del mercado de Recope, el de la apertura de FANAL y lo que es el tema de la producción de alcohol. Ella me decía, es que sí, el candidato nuestro ha dicho que para bajar el precio del ICE es muy sencillo, nada más hay que el ICE se obligue a seguir la normativa NIF. Yo le comenté, me parece que está equivocado don Rodrigo, porque eso hay que hacerlo, efectivamente, con los fideicomisos. Pero no es suficiente. Pero lo de los fideicomisos no es suficiente, pero además, no solo eso, ya prácticamente están pagados. Al 2022, 2023 se terminan de pagar los últimos fideicomisos. Entonces, por eso es que el ICE ha dicho, sí, nosotros estamos dispuestos a someternos al 100% a la normativa NIF. Claro, cuando venzan todos los fideicomisos, que los registraron como fideicomisos, como de fideicomisos operativos, entonces el 100% del pago iba a tarifa en lugar de ser un fideicomiso financiero. Entonces, claro, ellos ya el 2022, 2023, este año y el año entrante ya salen del último fideicomiso pagado contra tarifas. Entonces ahí sí, perfecto, ahora sí ajustemos la normativa NIF. Entonces, eso no se va a reflejar en esa reducción de precio que se requiere. Yo entonces le comentaba de que para bajar la deuda del ICE, que es una deuda muy alta, ahora dijiste que el dueño del ICE son los acreedores, o sea, los 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Entonces, una manera de hacerlo también era,
Bueno, hay dicho, por ahí se dijo, vender Colby, ya nosotros hemos promovido sacar al ICE del negocio de las telecomunicaciones, o sea, ahí no hay manera en el mundo que pueda competir en ese entorno. Entonces, quédese tal vez con el tema de las redes o cosas de esas, pero sálgase del detalle de esa cosa. Pero también le decía, mire, y eso se lo he dicho también a José María Figueres en algún momento, titularicemos los flujos de caja de activos productivos del Estado. Y el ICE tiene varios activos productivos que se pueden titularizar. Saque las represas, métalas en un fideicomiso, vende electricidad al ICE. Ese flujo usted lo titulariza. Capta ahorro mundial para esa titularización. Con eso usted baja las deudas del ICE, con eso usted tiene recursos también para meter a otras obras de infraestructura del país. Usted puede titularizar las líneas de transmisión, páselas a un fideicomiso, cobre por trasegar por allá. Ese flujo usted lo puede titularizar y usted empieza a captar ahorro. Es como vender o democratizar. Los fondos de pensiones podrían invertir en eso. Es como democratizar la propiedad pública. Hoy es del ICE, pero aquí pasaría a ser de los fondos de pensiones. Y entonces estarían recibiendo un rédito por esa situación, pero usted eso lo titulariza, ese pago lo titulariza. Otto, yo veo al ICE como un anciano decrépito al borde de la muerte. Tiene que heredar lo que fueron sus activos. Está en coma y tiene que heredar. Entonces, tiene un montón la sociedad en general está dispuesta a aceptarle y a darle la plata por lo que vale una represa, un fondo de pensión, los maestros. Y mira, yo me quedo con Arenal. ¿Por qué? Porque Arenal les puede dar el 5 o 6% de rédito anual, así es. que no se lo da el banco. Así es. Pero es un fondo que le va a durar para 50, 100 años plazo. Y lo van a tener que rejuvenecer a 10, 20 años plazo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, la hidroeléctrica tiene un precio. Sí, hay que hacerle un mantenimiento. Hay que volverla a rehacer muchas veces. Así es. Eso es, el ICE como empresa ya no tiene sentido, cumplió su función. El ICE fue un ejército que fue a la guerra a combatir la falta de energía y la ganó. Pero usted no puede mantener un ejército toda la vida sin pelear, sin hacer nada. Eso lo saben los grandes estrategas militares. En cuanto usted termine la guerra, lo desbanda, como hizo Pepe Figueres. Se acabó la guerra, adiós ejército. Es muy caro mantener un montón de carajos que no hacen nada. Entonces, así ha sido. Las sociedades libran una lucha, una guerra contra la falta de energía, la ganan. Libran una lucha contra el analfabetismo, la ganan, pero no mantienen aquel ejército sin hacer nada por el resto de la vida. Ese es un error. Hay otras luchas que van surgiendo a medida que la sociedad se va desarrollando. Y la lucha actual que nosotros tenemos es la atracción de inversiones. Tenemos que volver a ser atractivos al mundo para que inviertan en nosotros y nos generen empleo de alta plusvalía. Yo no sé si tus hijos están trabajando ahorita en empresas extranjeras, pero yo veo a los hijos y compañeros de mis hijos, todos están trabajando en empresas extranjeras con mejores salarios que si estuvieran en el gobierno o en la empresa nacional. Ese es el futuro. Ahora los contratan, viajan, son muchachos bien preparados, mejor preparados que muchos europeos que se dedicaron a la fumadera en monte y producen a donde quieran ir. Ahí van, los llevan. Acabo de estar en casa de un familiar que lo contrataron y está viviendo en Boston. Qué dicha. ¿Y cómo llegaste? Mira, hace 50 años esto era impensable. Le digo, no, aquí me pagan la casa, desde aquí trabajo en casa. Para una transnacional inmensa. O sea, el tico se ha catapultado muy bien. Lo hace el israelita. En Israel no se produce nada, pero se hacen los grandes diseños de cohetería, balística, satelital. Todas las empresas de ingeniería están en Tel Aviv y desde ahí producen valor agregado. La manufactura se hace en China. Entonces Costa Rica tiene esa capacidad intelectual de vender el conocimiento. Pero vean lo que se hace. No, que vengan de fuera nómadas a venir aquí, a trabajar desde aquí. ¿Por qué no se piensa en el tico que trabaje desde aquí y venda afuera?
Nunca se piensa en eso, traigan los otros. Eso es algo que yo siempre le voy a recordar a Fidel Castro cuando llegó al poder, cuando era joven. Dijo claramente, todo nuestro pobreza ha sido mental, nuestro subdesarrollo es mental. En cuanto empezamos a ser productivos, dejamos atrás el subdesarrollo. Y es la realidad. Costa Rica ya no quiere producir nada. Costa Rica sigue queriendo importarlo todo. Tenemos que volver a ser productivos, Soto. Y para producir se necesita mucha energía. El ICE no debería tener ese temor de que le van a quitar la clientela. Es más, si vinieron los australianos y firmaron un memorándum de entendimiento, que es el primero que se firma para entrar en negocios, memorándum de entendimiento quiere decir, vamos a ver, que es cierto, usted tiene energía de sobra, muéstremela. Sí, ahí se acaba todo. Y ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Porque el ICE no tiene energía de sobra, Así es, el Estado no así tiene energía. Con el sistema actual no lo tiene. El MOU se llama en inglés, Memorandum of Understanding. Sí, así es. Es la primera fase de entendimiento para hacer un joint venture. Sí, sí. A ver, muéstreme sus cartas y yo invierto. Sí. Cuando el ICE le diga, no, mira, fíjate que no hay energía de sobra. Sí. Eso es mentira. Hay que construir nuevas plantas solares, hay que construir nuevas plantas de gas, como las está haciendo El Salvador, como las hace Panamá. Ese es el futuro, pero aquí no se quiere discutir. Usted va al colegio de ingenieros y ese es un tema vedado. ¿Por qué? Porque todos los del colegio son empleados del ICE. No, el tema energético se dirime en la calle todos los días. Y con una apertura nosotros veríamos una productividad de energía que no han logrado otros países. La ley, para terminar, la ley de energía guatemalteca dice una ley de hace 30 años, que no tenemos nosotros. La ley de energía guatemalteca dice, artículo 1, todo ciudadano de la República es libre de producir la energía que quiera. No le garantizan el mercado. Haga lo que quiera, produzcala, usted es libre de hacerlo. Venderle es otra cosa. El mercado es competitivo. Con eso te dejo. Una acotación a eso. Contacté a una gente que vende Peltons. Lo que era esas una pequeña turbina. Una turbinita. Turbinita. Por la caída de agua. Una caída de agua que se usaba, pero en la finca hace mucho tiempo. Resulta que ellos han desarrollado, mejorado mucho la tecnología y están en diferentes lugares, están generando electricidad. Pero la mayoría de las instalaciones de esas Pelton son ilegales, porque están utilizando la fuerza del agua para generar electricidad y para eso se requiere una concesión. Y para hacer las gestiones correspondientes, para ganar la concesión, le piden hacer un estudio de impacto ambiental parecido al que se requiere para hacer una planta de 5 a 20 megas. Entonces, se le va una millonada en eso para una pequeña Pelton que básicamente le va a dar electricidad a la casa del peón, a la casa del otro, tal vez a la ordeñadora eléctrica, y sí, es eso, nada más. Es un poquitico de electricidad en esas zonas, en esas fincas, en esos lugares alejados, y nuevamente el Estado, a través de todas estas regulaciones y trabas, le está impidiendo inclusive a estas personas producir su propia electricidad con una pequeña inversión. Entonces lo dejo como anécdota porque a propósito de la ley general de electricidad que tiene que hablarse para apertura al mercado, tiene que incorporarse también la posibilidad de que la gente pueda utilizar la fuerza del agua para, mediante pequeñas turbinitas, inversiones, puedan también dotarse de electricidad en zonas donde no hay mucho sol, pero sí hay mucha agua. En las zonas montañosas, Monteverde y esas zonas. O sea, mucha gente podría producirse su electricidad con las caídas de agua que tienen por allá. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. Placer, a ustedes por su sintonía, por su disposición siempre de ver estos Facebook Live.